Quiero invitarles a que puedan, por favor, abrir Romanos capítulo 7, que es el texto que vamos a iniciar el día de hoy. Donde vamos a considerar los primeros 6 versos de este texto, ¿ya? Así que atrásito hay Biblias, si es que necesitan Biblias. Creo que ahí están todas las Biblias. Ustedes pueden también, obviamente, buscar el pasaje bíblico en sus celulares sin mayores dificultades, ¿no? Entonces vamos a ver la Biblia y vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre Santo, Señor, en esta hora queremos pedirte que nos acompañes en lo que vamos a dialogar el día de hoy. Gracias, Señor, te damos porque tenemos este espacio para venir a este lugar, adorarte, cantar alabanzas a tu nombre, considerar tu palabra y tener, Señor, la oportunidad de, como pueblo tuyo, reunirnos. Gracias, Señor, porque nos amas, porque has muerto en la cruz por nuestros pecados, a pesar de que no somos dignos, cuando ninguno de nosotros tiene méritos para poder llamarse tu hijo. Estamos aquí solamente porque tú así lo has permitido y queremos reconocer eso. Queremos reconocer también lo mucho que te fallamos y lo mucho que también necesitamos de tu orientación, de tu palabra. Perdónanos, porque quizás esta es la primera vez durante la semana que abrimos la Biblia o escuchamos tu palabra. Ayúdanos para que podamos ir a tu palabra de una manera más seguida, constante. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Yo te ruego que este tiempo de reflexión sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, permítanme poder iniciar con una anécdota. No sé si alguna vez ustedes escucharon lo que hizo Florence Chadwick. En el año 1952, ella intentó nadar aproximadamente 42 kilómetros. Estamos hablando de la costa de California hasta la isla de Catalina. Habían pasado ya 15 horas en las que ella había nadado y nadado y nadado. Y de repente ella se encuentra con una especie de niebla en el mar, que le impidió poder ver dónde estaba, hacia dónde se dirigía, no lograba observar absolutamente nada, y debido a eso ella solicitó que la sacaran del agua y subirla a un bote. Posteriormente, cuando ella se subió al bote y caminó hacia la costa, ella se dio cuenta que estaba a 800 millas para lograr su cometido, su propósito. Y cuando le consultaron de por qué ella había decidido parar ahí, de por qué ella había decidido subirse al bote, ella comentó de que ella no se subió al bote no porque estaba cansada, ni tampoco porque tenía frío, a pesar de que el agua era súper helada, sino sencillamente porque ella no podía ver la costa. Entonces estaba completamente desorientada. Eso me permite a mí ilustrar una idea que hoy día yo quisiera reforzar. En ocasiones, cuando el creyente se acerca a Dios a través de la ley, comúnmente la ley es como una niebla que no nos permite ver el Evangelio, las costas del Evangelio. Y por esa razón es que tanto ustedes como yo nos sentimos abrumados. Porque Dios nos habla a través de su palabra y somos conscientes de que no damos el ancho. Y que no tenemos la capacidad de poder acercarnos a Él como Él lo demanda en su palabra. Y eso evidentemente en muchas ocasiones nos abruma, porque cuando vamos a Dios nos encontramos constantemente con la ley. Y eso es bueno, porque la ley nos muestra nuestra incapacidad.
pero a la misma vez nos abruma, porque nos damos cuenta de que no somos dignos. Romanos 7, los versículos 1 al 6 que vamos a considerar en el día de hoy, Pablo escribe esta porción de la palabra. Bueno, Romanos 7 es bien interesante en su totalidad, pero él escribe esta porción para despejar la niebla de la ley y mostrarnos que el Evangelio está allí, donde quizás nuestros propios pecados a veces no nos lo permiten ver, pero el Evangelio está allí, Cristo está ahí, Él puede cambiarnos, Él puede ayudarnos, Él puede acercarnos a Dios con el fin de que tanto ustedes como yo no tengamos que caer sucumbidos ante esa ley que nos muestra la verdad, pero que nos muestra también lo impotente, lo incapaces que somos. Ahora, Romanos 7, en su contexto, es un pasaje interesante. Nosotros estamos en esta sección sobre la cual estamos preguntándonos cómo viven aquellos que ya han sido justificados. Recuerden que nosotros hemos hablado ya harto acerca de eso, y donde Romanos 6 nos ha enseñado a nosotros de que todos nosotros somos justificados por medio de la fe, por medio de Cristo, y donde todo aquel que ha depositado su fe en Cristo, según Romanos 6, ha muerto al pecado. No, eso no significa de que tú no tienes pecado. No significa que tú no luchas con tus inclinaciones pecaminosas. Sí, lo haces, igual que yo, todo el tiempo, a cada momento. Pero ya el pecado no te domina. Tú puedes resistir, tú puedes vencer, tú puedes salir adelante. Ahora, Romanos 7 lo que va a hacer es mostrarnos que no solamente estamos muertos hacia el pecado, sino que también estamos muertos hacia la ley, como un sistema de justificación. Es decir, no necesitas tú ser una persona que obedece perfectamente la ley para ser declarado justo, para ser hijo de Dios, para salvarse. Y Romanos 7, reitero, es un pasaje muy citado, muy leído, muy reflexionado, sobre todo por este asunto de la santidad. La mayoría de los cristianos conocen un poquito Romanos 7 y observan algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el monólogo que está allí presente dentro del texto, donde él dice que hago lo que no quiero y aquello que no quiero es lo que yo hago. Y hay un sinnúmero de discusión con respecto a su contenido. ¿Qué está hablando allí? ¿Está hablando Pablo? ¿Está hablando un no regenerado? Etcétera, etcétera. Pero hay un asunto interesante dentro del texto donde yo quisiera solamente tomarme un momento para reforzar, y que es el asunto del uso de la ley. ¿Cómo los creyentes deben relacionarse con la ley de Dios? ¿Cómo es que los creyentes debieran considerar lo que vemos en el Antiguo Testamento, esas leyes? Hoy día se habla mucho acerca de que vivimos por gracia, no por ley, y en ese sentido creo que es interesante poder, por un momento solamente, considerar el uso de la ley con respecto al creyente. Si ustedes hacen memoria conmigo, desde el capítulo 1 en adelante, Pablo ha hablado varias veces acerca de la ley y cómo la ley el creyente la utiliza, cómo el creyente se relaciona con la ley. Y la verdad es que cuando ustedes miran lo que hemos observado hasta aquí, Pablo comúnmente habla acerca de la ley de una manera desfavorable. Él escribe que las personas que buscan practicar tales cosas van a vivir por ellas. No obstante, es imposible que tanto tú como yo podamos obedecer la ley a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Tanto tú como yo no somos capaces de obedecer a Dios a partir de su palabra. Y en ese sentido, la ley no es un camino para nosotros para alcanzar la salvación. Al contrario, ¿qué es lo que hace la ley? Lo que hace la ley es revelarnos que tanto tú como yo somos pecadores. Eso lo dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Y que además de eso, tanto tú como yo estamos bajo condenación. Eso lo plantea el capítulo 3, verso 19. Además, la ley comúnmente define
define lo que es el pecado. Si ustedes recuerdan, capítulo 4, capítulo 5, habla de que el pecado es transgresión de la ley. Y en ese sentido, la ley nos muestra de que tanto tú como yo no somos personas que logramos encontrar dicha obedeciendo dicha ley, sino que al contrario, lo que acarreamos es castigo, consecuencia. Y más, la ley intervino, según Pablo, para mostrarnos que tanto tú como yo somos transgresores y que al conocer la ley, al conocer la palabra y mirarnos a ese espejo de la ley nos muestra que nuestra transgresión es más grande de lo que ustedes y yo creemos. Entonces, cuando consideramos el uso de la ley dentro de este cuadro de la vida cristiana, de cómo tú debes relacionarte con ella, debes darte cuenta que la ley constantemente, tanto a ti como a mí, está mostrándonos nuestros pecados, nuestra incapacidad, lo que no podemos hacer y que necesitamos urgentemente a Jesucristo como Señor y Salvador. La ley es como un callejón sin salida. Te revela quién eres tú y quién soy yo. Te muestra que no somos capaces y que necesitamos un Salvador. Y que es tiempo de que dejemos de confiar en nuestra propia moralidad, en nuestros buenos deseos y en nuestras buenas intenciones. Y por último, y por fin más bien, nos rindamos al Salvador. Porque de alguna manera la ley es una antítesis a todo lo que entendemos por promesa, gracia, evangelio. Y Pablo nos comenta eso. Y allí es donde, reitero nuevamente, es importante aprender. ¿Qué significa que ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia? Ese concepto de estar bajo la gracia, Pablo ya lo ha dicho 2 veces ya. Uno en Romanos 6, donde él hace un contraste entre ley y gracia, y que su contexto está principalmente relacionado con respecto a la justificación. Esto significa que para ser justificados por Dios, tú y yo no necesitamos la ley ni obedecerla. Pero también Pablo va a hablar de esta misma frase, de estar bajo la gracia, pero en el Espíritu, en Gálatas 5, para decirnos que la ley tampoco la necesitamos para vivir una vida en santidad. Porque es en el poder del Santo Espíritu en el que tú y yo somos renovados y transformados. Entonces, y esta idea es muy interesante, no es mía, es una idea de John Stott. Él dice de que en los evangelios hay 2 grandes contrastes con respecto a la ley. En el contexto de la justificación, la ley y la gracia nos muestran a nosotros, nos revelan de que tanto tú como yo, al presentarnos ante Dios, tú y yo necesitamos refugiarnos en su gracia, porque por medio de la ley no hay salida. Y en el contexto de la santificación, en Gálatas 5, donde el contraste es ley y espíritu, tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo, porque a través de la ley tú tampoco lograrás avanzar, porque no tienes las capacidades ni las competencias, porque nuestra naturaleza va hacia el mal. Ahora, eso no significa, sí, de que tú y yo estamos eximidos de considerar la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos siguen siendo la revelación de la voluntad de Dios. Solamente lo que ha cambiado es la manera en la que tú te acercas a la ley. ¿Y cómo te acercas? Te acercas de manera amorosa, sabiendo que no la necesitas, pero la obedeces porque tú no quieres agradarte a ti mismo, ni la necesitas para salvarte, sino que la haces, te acercas a la ley para agradar a Cristo, tu Salvador, para hacer su voluntad, para conocer su voluntad y de esa manera vivir como hijo, vivir como un creyente, vivir como un esposo, etc. ¿Y por qué este preámbulo? Reitero, porque lo que ustedes miran aquí, los versículos 1 al 6, Pablo va a defender el hecho de que tú y yo estamos libres de la ley, pero libres simplemente en el sentido de salvación, de santificación, pero no en un sentido en el que tú no necesites escucharla,
considerarla, observarla, sino que al contrario, tanto tú como yo necesitamos de la ley, pero ya no como esclavos, no como alguien que quiere salvarse, sino como alguien que quiere conocer a su Salvador, quiere amarlo y quiere hacer su voluntad. Entonces, si tú me acompañas, por favor, considera los primeros 3 versos de lo que vamos a leer en el capítulo 7, versículos 1 al 3. El texto dice así. Estoy en Romanos 7, versículos 1 al 3. Hermanos, hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Spurgeon decía de que la ley puede mostrarnos nuestra suciedad, pero no puede limpiarnos. Tú vas a la ley y vas a observar lo sucio, lo corrupto, lo pecador que eres tú y que soy yo. Y tenemos que ser súper honestos con esto. Porque en la medida en que nos intentemos engañar a nosotros mismos y pensemos que somos blancas palomas y que siempre tú y yo somos las ovejitas blancas y no las ovejitas negras, probablemente nunca entenderemos lo mucho que necesitamos de Cristo, su salvación, su Santo Espíritu, redarguyéndonos, iluminándonos y mostrándonos nuestra necesidad. La ley nos muestra nuestra pecaminosidad, pero no tiene la capacidad para limpiarnos. Pero es importante, es relevante para nosotros. Ahora, miren cómo Pablo comienza este párrafo dirigiéndose afectuosamente a sus lectores como hermanos. Y él inicia preguntándoles acerca de el uso de la ley y sus limitaciones. Esta idea de preguntar, de ¿no sabes qué? Pablo ya lo ha hecho 3 veces. En el capítulo 6, versículo 3, con respecto al bautismo. En el mismo capítulo también con respecto a la esclavitud. Y ahora con respecto a las limitaciones de la ley. Él entiende de que la fe cristiana involucra tener ciertos conocimientos, información. La fe cristiana involucra tener una fe informada. Ustedes no creen en nada. O ustedes no creen porque creen. No, ustedes creen porque son informados, tienen información, conocimiento de la palabra de Dios. Y a partir de esa información es que ustedes viven o yo vivo. Pero Pablo asume de que ellos entienden las limitaciones de la ley. Y también él establece en este sentido, en sus primeros versos, un principio. Él asienta un principio. Este principio es que ustedes conocen, en el caso de los romanos, ¿no? Y que saben lo que involucra esta relación con la ley, que ellos están obligados a someterse a la ley mientras ellos vivan a la luz de su naturaleza pecaminosa. Están obligados. ¿Por qué? Porque va a utilizar una metáfora, que es la metáfora del matrimonio, en el sentido de que todo ser humano que vive en la carne está casado con la ley. Y la ley, como esposo, se enseñorea. Porque esa es la idea de este texto, de esa idea de obligación. Se enseñorea sobre las personas y les muestra sus errores, sus limitaciones, sus necesidades. Hasta que la persona muere. La muerte, en ese sentido, según lo que observa Pablo aquí, es el único medio por el cual nosotros nos libramos del enseñoreamiento, la obligatoriedad de la ley sobre nuestras vidas. De lo contrario, tú y yo estamos condenados a cumplir la ley y a observar nuestra frustración y nuestra incapacidad y morir en el intento. La ley, en ese sentido, sin Cristo, te abruma,
te destruye, te muestra que no vales la pena, que no eres nada, que no eres nadie, que no eres capaz de hacer absolutamente nada. Y obviamente eso, para nuestra psicología moderna, sería vivir bajo una autoestima paupérrima. Porque la ley lo único que te va a mostrar es lo lejos que estás y lo necesitado que también estás con respecto a un Salvador. Pero la metáfora de Pablo es que a través del matrimonio, tú, mientras vivas, tienes una relación pactual con la ley hasta que mueras. Pero nuevamente yo quisiera ahí fortalecer esa idea de el conocimiento y la información. Pablo parte del hecho de que las personas que están escuchando entiendan el Evangelio, entiendan su relación con la ley, entienden cómo ellos deben vivir con respecto a eso y lo mucho que ellos necesitan de Jesús. Y que la ley no es un camino para vivir una vida plena. La obediencia no es un camino para encontrar la dicha y la felicidad a través de tus propias fuerzas. Porque si tú intentas cumplir la voluntad de Dios por medio de tus propias fuerzas, lo que te espera es la frustración, el dolor, la tristeza y todos aquellos sentimientos que puedas tú tener al momento de no lograr tu objetivo. Y por esa razón es que, a la luz de esta idea de Pablo, él intenta apuntarnos y mostrarnos a Cristo. Porque, por el contrario, si tú y yo morimos junto con Cristo, la muerte termina con el contrato. Y tú ya no tienes una obligación con la ley. Y tú ya no perteneces al dominio de la ley. Ya no tienes que cumplir con sus demandas, sino que ahora tú tienes una nueva relación y le eres leal a otra persona, Cristo, quien te justifica, quien te ama, quien te protege, porque Él es capaz de desatar, de liberarte de eso que tanto te abruma, de eso que tanto te incomoda y que de alguna manera te lleva a ti a examinar tu vida y darte cuenta de que, la verdad, no soy tan bueno. Por mucho que me he esforzado durante todo este tiempo, no logro cumplir mis objetivos espirituales. No logro crecer, no logro avanzar. Quizás el camino que estás tomando es un camino equivocado. Si tú intentas ser el niño bueno entre nosotros, ignorando, olvidándote de tus incapacidades, de tu pecaminosidad y logras destacar en medio de nosotros a través de tus talentos y habilidades naturales, sin Cristo, claro, ese es el sentimiento. Frustración, dolor, tristeza, pena. Porque estás luchando contra una pared. Solo y contra un enemigo que es más fuerte que tú. Entonces, el asunto es que mucha gente por mucho tiempo ha vivido de esa manera. Yo sé que hay muchos de los que están aquí que vienen de un trasfondo pentecostal. Y obviamente también nosotros, los presbiterianos conservadores, comúnmente nosotros hemos vivido bajo un legalismo disfrazado de santidad. Es una pena eso. Porque eso nos ha llenado de dolor. Y en lugar de acercarnos a Dios nos ha distanciado. Porque no hacemos devocionales tan bacanes como otros. No predicamos tan bacanes como John Piper. No somos la iglesia como las iglesias más grandes. Incluso nos cuestionamos, ¿por qué no crecemos más? ¿Por qué no logramos nuestros proyectos? Y así sucesivamente. Porque el legalismo está disfrazado de santidad y comenzamos a concebir una espiritualidad a partir de nuestros rendimientos, nuestros méritos, enfrentándonos con la ley y, como diría el flaco, recibimos solamente, no damos nada. ¿No? ¿Cierto? Como en el boxeo, ¿no? No quise hacer la parodia, ¿no? Pero ustedes me entienden. ¿Por qué? Porque, reitero, la ley así nos tiene. Pero lo que nos muestra este pasaje, versículos 1, 2 y 3, es que si tú has muerto junto con Cristo, ya no necesitas
evaluar tu rendimiento a partir de tu obediencia. Ya no tienes que luchar contra ese enemigo más fuerte que tú. Ya no tienes que llenar tu corazón de culpa por no llegar a lograr las expectativas. No las necesitas, porque Cristo lo hizo por ti. Y porque ahora tú eres esposo de alguien que te ama, que dio su vida por ti, que te protege, que te defiende y que dice, yo pongo el pecho a las balas. Yo me ocupo de esto. Yo soluciono este problema. Yo te voy a ayudar. O yo voy a proteger de ti. O yo voy a cuidar. Etcétera. Entonces, hay dos formas de vivir la vida. Uno, casado con la ley. Dos, casado con Cristo. Pero sí o sí, lo peor que tú puedes hacer, junto de estar casado con la ley, es intentar de vivir soltero. Bajo esta metáfora, ¿no? Bajo esta metáfora. Tú o estás casado con la ley, que es obviamente un martirio, porque es un tirano, o estás casado con Cristo. Sin embargo, si tú has creído en Jesús, bueno, entonces lo que te espera a ti es una vida unida a Él y fecunda. Eso es lo que dice el versículo 4. Mira, por favor, versículo 4. Versículo 4 dice así. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Aleluya. A fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios. Antes, en nuestra relación con la ley, tú y yo, reitero, teníamos frustración, nos sentíamos esclavos, limitados e incluso dábamos frutos de muerte, como lo va a expresar los versículos más adelante. Pero unidos a Cristo, tú y yo estamos llamados al éxito, a dar frutos para Dios, a vivir una vida en desarrollo, en el que tanto tú como yo nos desarrollamos en este ambiente de estar junto a Cristo, el esposo que nos ha liberado de la ley, que nos ha liberado de nuestras frustraciones, que nos ha enseñado un horizonte diferente y que no tiene por qué la vida ser triste. No tiene por qué ser la vida tan demacrada. No sé si ustedes han notado, en ocasiones vivimos como esclavos, con miedo, con terror de cometer errores y también con una sensación de poder guardar ciertas apariencias porque no queremos que otros nos vean lo difícil que es a veces llevar nuestra propia vida, porque tenemos miedo de que otros se den cuenta de nuestras frustraciones y dolores. Todos nosotros, todos, independientes de la circunstancia en la que estemos, todos vivimos vidas frustradas si no estamos apegados, aferrados a Cristo, a quien nosotros pertenecemos. Pero la vida en Cristo debiera ser de una manera diferente. No solamente libre, sino que además de eso, es una vida que debiera generar frutos. Porque para eso Cristo nos liberó. Porque unido a Él, tú y yo debiéramos dar frutos. Hay una metáfora de Juan 15, verso 5, ¿no? Donde Jesús habla acerca de que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Sin Él, tanto ustedes como yo, no podemos hacer absolutamente nada. Y en ese sentido, ser un cristiano es un cambio, reitero, de relación y de lealtad. Porque nuestro propósito inmediato es que ahora somos esposos, o más bien esposas, de Cristo. Y nuestro propósito final es, en ese sentido, dar frutos. Y ese fruto, obviamente, es un asunto interesante aquí dentro del texto. Porque muchos lo relacionan con un fruto de santidad, una vida diferente. Lo relacionan con Gálatas 5, que tiene que ver con estos frutos del Espíritu, que muestran características, rasgos, un cambio de una vida que se asemeja a la de Jesucristo. Pero el asunto es, independiente de lo que sea, nosotros generamos algo.
producimos algo. Hay un cambio en nosotros y las personas que nos rodean ven que somos prósperos. No en el sentido económico necesariamente, ¿no? ¿Ya? No estoy predicando prosperidad acá, sino estoy hablando de un concepto espiritual. Tu relación con Cristo sí o sí debe generar cambios, frutos, algo que tú puedas observar de manera tangible, evidente, que las personas puedan mirar, porque ya no vivimos con la esposa o el esposo de la ley que nos frustra y que no permite que tú y yo nos desarrollemos, sino que ahora vivimos con Cristo, quien nos ha liberado y quien nos ha llevado a nosotros a servir a Dios a través, reitero, de frutos. Llámese esto un cambio de carácter, llámese esto una manera de vivir piadosa, porque antes la ley lo que hacía era mostrarnos nuestra pecaminosidad, condenarnos, mostrarnos nuestra incapacidad y dejarnos ahí tirados. Pero Cristo, no. Cristo, Él anuló toda esa lista que estaba en nuestra contra. Él pagó todas nuestras deudas. Él nos cambió. Por lo menos así debiera ser la vida de todo cristiano. Producimos algo. En nuestra relación con Dios producimos algo. No somos estériles. Y creo que ahí es interesante tal vez examinar nuestra vida, ¿no? Porque Dios no anda en busca de árboles con hojas hermosas. Él anda en busca de frutos. Hay una parábola, una parábola que tiene otro contexto, pero la voy a traer aquí solamente como a colación. Si ustedes recuerdan, Jesús en una ocasión cuando va camino hacia el templo, Él va a examinar una higuera, porque quería saciar su hambre, y Él no encuentra nada ahí. Lo que pasa después es otra cosa, ¿ya? Eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero imagínate si Él viniera a tu vida hoy y te preguntara, como esa parábola de los talentos, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas conmigo? No has hecho nada, hijo. Nada. Y ya el reloj está aquí. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Un año más? ¿3 años más? ¿Toda tu vida? ¿Para qué te salvé? ¿Para sentarte y escucharme todo el día? ¿Para que te compres la Biblia más bacana y la tengas ahí guardadita? ¿Para que te llenes de amigos y no le comuniques el evangelio a nadie? Imagínate si Él viniera esta noche y te preguntara, hijo, hija, todo este tiempo he estado contigo, te he capacitado, te he dado dones, te he dado recursos, te he enseñado cosas que incluso otros cristianos tal vez ni siquiera saben. ¿Qué has hecho con todo eso? Se supone que tú debías haber dado frutos, porque yo te he liberado, te he dado una vida nueva. Pero, quién sabe, ¿no? El Señor examina nuestro corazón. Y Él, obviamente, sabe tanto tus limitaciones como las mías. Nuestros pecados, nuestros errores, nuestra incompetencia. Pero, aún así, amigo mío, déjame decirte algo. A pesar de eso, de que quizás hoy día tú miras tu vida, yo miro mi vida, y tantas oportunidades perdidas, el que está a tu lado no es tu juez, no es la ley, es Cristo tu esposo, quien te escogió, quien te ama y que tiene un propósito, perfeccionarte. Y Él sabe cómo hacerlo. Él sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Pero también tú y yo debemos saber de dónde hemos salido. Y esa es la última idea que el texto plantea. Mira, versículos 5 al 6. Última idea, ¿ya? Aquí terminó. Versículos 5 al 6. Porque cuando nuestra carne
aún nos dominaba. Miren ustedes cómo Pablo está hablando acerca del pasado, ¿no? Las pasiones pecaminosas que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir, lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Allí termina el texto. Juan Calvino decía en su institución de que la carne no puede ser reformada, sino que esta tiene que ser crucificada. Y esa es como la idea que ha estado constantemente diciendo Pablo hasta ahora. ¿Quieres producir? ¿Quieres crecer? ¿Quieres avanzar? Bueno, debes morir. Debes morir junto con Cristo. Ahora, ese morir involucra también entender desde dónde Dios nos ha sacado. Y eso es lo que Pablo hace aquí en este pasaje, en esta porción. Nos habla acerca de cómo era nuestra vida en la carne, cómo éramos nosotros dominados por nuestros malos deseos, y cómo eso nos muestra que la ley, aun cuando la ley es santa, aun cuando la ley es buena, la ley nos señala nuestra pecaminosidad, porque ese es su propósito, nos muestra nuestra necesidad de Cristo, y en algún sentido la ley, como dice Pablo en otra ocasión, alimenta esta pecaminosidad porque nos muestra lo que no tenemos que hacer. Es como la idea de cuando tú vas camino hacia tu casa, no sé, y te encuentras con un césped ante el jardín donde dice, por favor, no pisar. Pregúntale a ustedes, los niños, ¿qué es lo que hacen cuando encuentran ese cartelito ahí? No pisar. Lo primero que hacen es pisar. ¿Cierto, no? Bueno, eso es lo que hace la ley con nosotros. La ley nos dice no codiciar, no hurtarás, etc. Sin embargo, eso, nuestra carne, lo toma como si fuera una invitación a darse un festín. La ley nos muestra eso. Y debido a eso, tú y yo a veces hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos. Porque nuestra inclinación hacia el pecado es una inclinación que todavía pega muy fuerte en nosotros. Sin embargo, también el texto nos habla de estas dos eras. Una era o un pacto antiguo basado en la ley que está relacionado con las dos tablas, y la nueva era que tiene que ver con esta vida en el Espíritu. Una vida que ahora debiera marcar tu vida, mi vida. Una vida que está relacionado con el poder del Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien que obra poderosamente en ti y en mí. Es alguien a quien tú y yo debiéramos suplicar constantemente. Danos santidad, ilumínanos con tu palabra, transfórmanos, ayúdanos. Aquellos que han dicho de que los presbiterianos no creen en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es casi un símbolo simplemente, no han leído Romanos 7 junto a un presbiteriano. El presbiteriano entiende de que es incapaz de poder cambiar su vida sin la intervención, la obra del Espíritu Santo, santificándolo para vivir de una manera diferente. La única forma en la que tú y yo podemos servir a Dios no es en nuestras fuerzas, como dice este pasaje, sino en el poder del Espíritu Santo, donde Él nos enseña, donde Él nos guía, donde Él nos ilumina, donde Él nos constriñe, donde Él nos muestra nuestra pecaminosidad y nosotros caemos a sus pies a la luz de lo que las Escrituras nos dicen. Porque sin Él andamos a ciega, no logramos ver las costas del Evangelio, sino que solamente nos quedamos allí, en la ley. Pero si hay algo que tanto tú como yo hoy necesitamos, es que el Espíritu Santo obre en nosotros poderosamente, que nos reforme, no solamente teológicamente, sino haga una reforma, un avivamiento en nosotros. Tú y yo debiéramos orar por eso, por ser hombres y mujeres más cerca de Dios, personas más conscientes de lo pecadores que somos, personas que se arrepienten de manera más constante por tratar de
cumplir y llevar a cabo sus propósitos sin antes considerarlos y ponerlos delante de la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos profundamente ser llenos de su Santo Espíritu, como dice Efesios 5. Y eso involucra leer la Escritura. Eso involucra orar. Eso involucra apartarse del pecado. Eso involucra crecer, madurar, dejar de vivir como un niño, como un Peter Pan, que no desea crecer nunca y que quiere estar siempre en el mundo de nunca jamás. No, la vida cristiana no puede ser así. Usted y yo hemos sido liberados. Ustedes y yo hemos sido liberados. Liberados para dar frutos, para servir, para glorificar a nuestro Señor. Usted y yo hemos sido perdonados. Y ahora podemos, con la gracia de Dios, y solamente con su gracia, avanzar. Nuestra vida no puede ser la vida de un condenado. Es la de una persona perdonada. Y Romanos 7 comenta eso. En 1830, un hombre llamado George Wilson fue sentenciado a muerte por robo y asesinato en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Andrew Jackson, él le concedió el perdón. Para sorpresa de todos, Wilson rechazó ese perdón y él fue ahorcado a la siguiente mañana. ¿Por qué? Porque aun cuando el presidente le había dado el perdón, la Corte Suprema había comentado de que el perdón es un acto legal que debe ser aceptado para ser efectivo. Si se rechaza, no hay perdón. Y Wilson murió en su ley. Él tuvo la oportunidad de salvar su vida, pero él decidió morir ahorcado. Así, hermanos míos, muchos de nosotros viven bajo la ley y siguen siendo dominados bajo la ley aun cuando han recibido el perdón. Ustedes y yo ya no necesitamos vivir bajo la ley como un medio para salvación, sino como un medio para conocer y amar a Dios. Tú y yo, nuestro gran propósito en la vida es vivir como personas perdonadas, que dan fruto, que conocen a su Salvador y que con todo su corazón desean vivir como una esposa digna. El llamado de Romanos 7 es ese, a vivir de una manera diferente, como una esposa digna de Cristo, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Yo espero en el Señor de que esta reflexión pueda ayudarnos para examinar qué está pasando con nosotros, hacia dónde estamos dirigiendo, cómo estamos viviendo, qué frutos estamos dando, en quién estamos confiando. Vamos a orar. Señor, en esta hora yo te pido